Cuando se habla de conspiración siempre se dice que no hay nadie al timón. Scott dijo que va a obligar a las empresas a producir en Estados Unidos. No sé quién es Scott. Después de que la Unión Europea firmara un acuerdo súper desventajoso. Para un poco, Pedro Pérez. La Unión Europea no firmó absolutamente nada. Llegó a un acuerdo cuyos detalles se tienen que afinar. No se ha firmado nada. La Unión Europea no puede obligar a nadie a invertir en Estados Unidos. O lo hace la empresa privada europea o no se hace. Que, que la Unión Europea dijo que va a tratar de que los empresarios inviertan $3,000 millones en Estados Unidos. Pues bueno, sí, pero no se comprometió a hacerlo. Ella pues, no tiene $3,000 millones para invertir Ursula von der Leyen, ¿ok? Que se le van a comprar armas a Estados Unidos, sí, ya lo sabíamos, tenemos que comprarles armas, por lo tanto, por lo menos mientras se revitaliza y se reorganiza la industria bélica europea, que existe y es sólida, pero todos no hay que seguirle comprando cosas a Estados Unidos, entonces te comprometes a comprarles lo que les ibas a comprar de todos modos. Uy, qué desventajosísimo es esto. No se ha firmado nada, repito, se llegó a un acuerdo que los técnicos ahora están afinando para ver qué es lo que realmente se va a firmar. Entonces, cuidado, cuidado con que, uy, ya esto ya es un hecho, no, no es un hecho consumado ni mucho menos. Pedro, infórmate mejor.